cómo, cómo trabajar con fechas y cómo trabajar con el objeto date, que es el que se encarga de tabular las fechas y permitirnos hacer operaciones con fechas, por ejemplo, separarlas, calcular años, días, meses y diferencias entre las fechas. ¿Están todos? No recuerdo bien qué cantidad son. Tengo 41 en línea. Son 46, Adri. Así que 46. faltan un par porque nosotros creo que somos tres o cuatro del equipo. Así que deben faltar unos Bien, 8. esperamos unos minutitos más y ahí ya arrancamos. Ahí les traje un par de ejemplos, un par de datos, un par de métodos para calcular las fechas. Y después les voy a dejar un ejercicio con dos inputs de tipo fecha para que calculen día, mes y año desde la fecha de su nacimiento. Para que tengan un parámetro. Si le quieren agregar minutos y segundos, también lo pueden hacer. Pero con esos tres datos estaríamos más que, más que contentos al momento de calcular fechas. Las fechas parecen algo sencillo, si bien JavaScript interpreta los datos de tipo texto como en formato fecha como fechas, como vieron cuando calculan menor que o mayor que, los interpreta. Además, cuando nosotros queremos operar con esas fechas, queremos hacer suma, resta, multiplicación, división o calcular diferencias, por ejemplo, calcular entre dos fechas los años que transcurrieron o los meses o los días, tienen una operación en particular que ahora la vamos a ver y vamos a hacer un par de operaciones con esas fechas y después ya les voy a dejar los ejercicios. Bien. Eh, ¿Qué esperamos? ¿2 minutos más o ya quieren que arranque? No sé, Cami y Lucre, ¿qué dicen? Arranca y igualmente está grabada la clase ahí, etiqueta los que faltan. Bueno, vamos a compartir y ahí ya arrancamos. Bien, operaciones con fechas. Para poder realizar operaciones con fechas, nosotros primero tenemos que trabajar con el objeto date. Vieron que cuando trabajábamos con números llamábamos a number, cuando trabajábamos con booleanos llamábamos a boolean, cuando trabajábamos con string, que queríamos operar string, llamábamos a string. En este caso, las fechas tienen un objeto en particular que se llama date. Cuando nosotros declaramos una fecha, establecemos new date, un nuevo objeto del tipo fecha. ¿Sí? Esta declaración, sin ningún parámetro en el interior, nos va a devolver la fecha actual. Vamos a ir haciéndole una consola. Igual, no lo tengo tabulado. Lo tengo tabulado, lo pasé en una lista. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen las fechas? Las fechas se calculan en milisegundos para hacer el cálculo. ¿Sí? Se parten desde esa fecha. Entonces, las operaciones se realizan en esa unidad de medida. Por ejemplo, yo acá les establecí varios parámetros de fecha que se pueden utilizar. Por ejemplo, mes, día, año, mes, día, año y hora. También se puede pasar de esta manera, con separadores de coma. Siempre el intérprete inicialmente va a tomar año, mes y día. ¿Sí? En este orden lo calculo. Y después nosotros le podemos pasar los formatos que también utilizamos habitualmente, que son los que se utilizan de acuerdo al uso horario nuestro. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso está pasado de acuerdo al uso horario americano, que es mes, día y año, y acá ya se trabaja con el uso horario nuestro. Día, mes, año. ¿Sí? Se pueden utilizar cualquiera de los formatos, también se puede separar con guiones,
lo que tenemos que tener en cuenta en esto es, cuando comparamos formatos, es que tengan el mismo formato. Entonces, para eso es recomendable siempre realizar la tabulación de los formatos, para no restar al revés. No restar días con meses y meses con días en el segundo parámetro. ¿Sí? Yo Y cómo acá, sabe, ponerle el navegador ponele que el 11 de ahí no es no quiere decir que es 4 de noviembre en vez de 11 de abril. inicialmente los navegadores están tabulados con el uso horario americano. ¿Sí? Entonces, la primera fecha que te va a interpretar es la de arriba. Ujú. Para eso nosotros le podemos establecer el formato de la fecha de dos maneras. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar estos datos para que vean cómo se representan en pantalla. Y lo podemos interpretar, nosotros este formato, si lo queremos, le podemos cambiar el orden para poder operarlo. ¿Sí? Vamos a ver primero estas variables de arriba, cómo se interpretan, cómo se leen, digamos, cómo se ven dentro del HTML o dentro de la consulta de consola. Los CRS, lo vuelvo a abrir. Era formato, no, fecha. ¿Sí? Fíjense la primera es la fecha estándar. De esta manera es como viene. Cuando nosotros llamamos simplemente el objeto date, nos va a traer los datos actuales. Los datos que actualmente tenemos configurado en nuestro uso horario. Me trae en inglés, viernes, febrero 4 del 2022, el horario y el uso horario. Esto establece el uso horario que sobre el global Argentina tiene 3 horas de diferencia. Ese es el uso Profe, horario. tengo una Sí, consulta. ¿El horario se actualiza a medida que vos actualizás la página? sí, sí, porque lo trae, ¿ves? Lo va Y, trayendo, a medida que yo voy llamando, va calculando el horario actual. y o sea, para que haya un contador de segundos, no se puede hacer eso Sí, con el date. podés hacer un contador y podés calcular el cambio, digamos, cambio dentro del objeto date. A medida que vaya cambiando, va a ir recargando esto. Sí, ¿qué quieres armar? ¿Tipo un reloj? Sí, para saber más que nada, a ver si Sí, se sí, actualizaba. lo podés medir, lo podés hacer dentro de una función de cambio y sí, podés establecer un reloj. Pero pues si quieren les paso uno para que vean cómo se establece, cómo se opera. No trabaja sobre refresco, sino que lo que hace, ¿ves? Ahí que lo actualicé y cambio de vuelta. La misma función va midiendo los cambios dentro del dato de la variable y te va actualizando el valor dentro de la vista. En realidad no haces un refresco de la página, sino lo que vas haciendo es ir actualizando lo que se va imprimiendo segundo a segundo. También lo puedes hacer por milésima de segundo. Puedes hacer por cualquiera de los parámetros. Bien, eso yo después si quieren les paso un relojito en vivo, que es muy similar al que utilizan los navegadores, no tiene nada extraño ni nada raro, simple de armar. Bien, esto es lo que nos trae el date. ¿Sí? Busca el horario actual que nosotros tenemos establecido en nuestro navegador o en nuestro sistema operativo, en la base, digamos, en el BIOS, y nos devuelve el valor. Después, en el segundo parámetro, nosotros establecimos una fecha. ¿Sí? El objeto date nos devuelve igualmente el horario, independientemente que nosotros no se lo hayamos establecido dentro de esa fecha. Pues ya está preestablecido y tabulado de esa manera si nosotros no le decimos que no lo muestre. ¿Sí? Eso es un formato. Después, en las líneas inferiores,
ya le establecimos un horario y después lo establecimos directamente con los parámetros. Sin necesidad de hacerlo tipo string, sino que se lo pasamos tipo número. Diferente es cuando nosotros lo pasamos en este formato. Si nosotros lo pasamos así, ¿sí? Va a establecer siempre la búsqueda, o así, le va a sumar siempre el horario, porque ya está tabulado de esa manera el objeto de él. Cuando nosotros lo pasamos ya entre paréntesis o con algún otro tipo de separador, que lo sacamos de este formato de comas que utiliza para tabularlo, ya nos va a mostrar el valor de. Estos son los otros, los que están ahí. Siempre fíjense que toma el uso horario del navegador. Y acá están todos los diferentes formatos. 11 de abril, el objeto date, si yo no le establezco la hora, me devuelve 00000. Lo mismo para todos los formatos de fecha que establecimos en este parámetro. Acá traje de la 1 a la 8 y siempre me devuelve las horas, digamos, horas, minutos y segundos. ¿Sí? Fíjense que yo acá abajo, cuando hice la impresión, imprimí desde el 1 hasta el 8, son los que ustedes ven con horas. Bien. De ese formato, nosotros podemos extraer los datos que querramos para poder operarlo. Por ejemplo, en la línea 10, yo extraje día, en la 11 el mes y año. Del objeto 1, que es el que me trae el actual, con la función getDate, yo traigo el día. GetMonth, traigo el mes, y con la getFullYear traigo el año completo. También puedo traer getMinutes y getSecond. Puedo traer minutos, segundos, y hours, obviamente. Puedo traer todos los datos que a mí me proporciona el objeto, el constructor de ahí. ¿Sí? Después con esos datos yo lo puedo concatenar y armar un formato preestablecido, el formato que yo quiera, separado por guiones, por comas o como yo quiera, ¿sí? Que es este que está acá. El de concat es este. Esas funciones son todos predefinidos, ¿no? Sí, 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 son todos métodos predefinidos. Exactamente. El de concat era la línea, para que le voy a poner algún identificador para no perder. Le vamos a poner concat para tener un separador. Bien. Después, esto es el concatenado. Después tenemos, cuando nosotros queremos pasarlo a un formato de vista local, es decir, a idioma y a un texto ya predefinido, utilizamos este método, toLocalString, ¿sí? Que nos va a dar este formato de acá, que es el formato que habitualmente utilizamos nosotros en Argentina, que es con barras y con el uso horario de esa manera, digamos. Eso por un lado. Después tenemos, si nosotros queremos obviar el horario, el método es toLocalDateString. O sea, solamente nos trae la fecha, no nos trae el horario. ¿Sí? Y después nosotros a este toLocalDateString también le podemos tabular o establecer opciones de cómo queremos que se vea. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la fecha 4, que es la del 14 del 4 del 2011, le paso toLocalDateString, le paso el formato o el uso horario
de español-argentina, ¿sí? Y le paso una serie de opciones. Dentro de las opciones, le digo que el día de la semana, cuando yo le establezco long o short, le estoy pidiendo que me lo dé en un formato de string, ¿sí? En este caso completo, long. El año numérico, el mes numérico y el día, el mes también long, completo, y el día numérico, ¿sí? Entonces yo le estoy pasando las opciones de cómo quiero que eso sea visualizado. Entonces me lo va a devolver de esta manera. Sábado 14 de mayo de 2011. ¿Sí? Y por último tenemos el 8, que lo pasé directo. El 8. Ah, no, el 8 no le hice ninguna modificación. ¿Qué trae el 8? Trae directamente la fecha, 4 del 11 de 1908. No le hice ninguna modificación. Me lo trae el lunes, abril 11 de 1983. Lo trae tipo formato americano. Seguro que le había dado un formato, a ver, vamos a buscarlo. No, se ve que no le di ningún formato. Bien, eso en cuanto a los formatos, de cómo lo podemos visualizar, si lo queremos pasar a nuestra forma de visualización, ¿sí? O depende cómo lo querramos tabular, nos permite jugar con esa tabulación. Bien, acá es donde realizo la impresión, lo imprimo en un HTML y ahora vamos a ver cómo operar con estas fechas. Como les dije, las fechas operan en milisegundos. Para poder operarlas, yo lo primero que tengo que traer es utilizar la propiedad getTime. ¿Sí? Vamos a hacerle una consulta, por ejemplo, al objeto 1, console.log, dijimos fecha 1, punto getTime. Y le vamos a pasar, vamos a consultar la línea 25. ¿Sí? Nos trae el valor expresado en milisegundos para poder operar. Y acá tengo, en el 30, tengo otra consulta también realizada en milisegundos, que es la de la operación de resta. Bien, entonces, si nosotros queremos comparar o operar dos fechas, por ejemplo, yo resto la fecha 1, que es la fecha actual, de la fecha 6, por ejemplo, que es mi fecha de nacimiento. Como yo no le cambié el formato a la fecha 1, entonces la voy a operar directamente como viene preestablecida. ¿Sí? ¿Qué es la primera operación que tengo que hacer? Recuerden que estaba operada en milisegundos. ¿Sí? Si yo quiero calcular días, ¿qué voy a hacer? Un segundo son 1000 milisegundos. Entonces voy a multiplicar primero por 1000. Un minuto son 60 segundos. Lo voy a multiplicar por 60. Una hora son 60 minutos. Lo voy a multiplicar por 60 nuevamente. Y un día son 24 horas. Entonces lo voy a multiplicar por 24. Esta operación me va a dar la cantidad de días que transcurrieron desde mi fecha de nacimiento hasta la fecha actual. ¿Sí? ¿Por qué le pongo matfloor? Recuerden que matfloor redondeaba hacia abajo, siempre. Si yo tengo, por ejemplo, 356,15, el dato correcto es que
transcurrieron 356. ¿Sí? Para meses es la misma operación, pero un mes se calcula en promedio que tiene 30 días. Entonces se multiplica por 30. Esto es todo operación matemática ya desde acá en adelante. Y para años se multiplican los meses por la cantidad de meses del año por 12. Esto es todo operación matemática básica. Entonces, yo acá resto de la fecha más grande, le resto los milisegundos de la fecha más chica. ¿Sí? Eso me va a dar un resultado. Y después, de acuerdo a lo que yo quiero operar, lo que yo quiero obtener, voy haciendo la operación de cálculo matemático. Bien, vamos a ver las consultas. Por ejemplo, me dice que en días transcurrieron 14.179 días. En meses, 472 meses y 39 años. ¿Sí? Hasta ahí lo ven, lo tienen. Más o menos cómo se realiza la operación. Sí. Sí, profe. Siempre Sí, se profe. operan sobre milisegundos. Siempre el cálculo inicial se realiza sobre milisegundos. Eso ténganlo en cuenta por los cálculos y las multiplicaciones o las operaciones con la fecha. Siempre parte desde esa fecha. Está establecido así, no porque es la fecha más chiquita para calcularlo, por si nosotros queremos calcular, por ejemplo, establecer un cronómetro o establecer un temporizador, siempre se recorren de esa manera, ¿no? Es el parámetro más chico para operar con fecha. Entonces se toma en cuenta siempre el menor parámetro. Bien, ahí realicé la operación. ¿Qué fecha quieren calcular? ¿Quieren hacer algún cálculo? ¿Quieren ver algo en particular? ¿Cuánto falta para Navidad? Desde la fecha actual a la fecha a Navidad. Mejor para el Claro. invierno. Bueno, sí, también. Bien, Falta menos entonces, para el invierno. de la fecha actual y vamos a ver una variable. Vamos a poner future date. Lo vamos a igualar a un nuevo objeto. New object. New date, perdón. ¿Y qué fecha calculamos? ¿Qué fecha quieren calcular? Para el mundial, profe. ¿Cuándo bueno, arranca? ¿Cuándo En arranca el noviembre. mundial? Sé que es en noviembre, pero no sé qué día. Por ahí. 21. Inventa una fecha. 21 ¿21 de noviembre? Ok. Vamos a ponerle 11, 21, mes 11, 21 y le vamos a poner 2022. Entonces, la fecha mayor es esta, tenemos que restarle la fecha actual. Y vamos a hacer una operación acá abajo. Vamos a calcularlo por acá abajito. Vamos a hacer la operatoria. Vamos a decir que la variable mundial igual a dijimos future date y object fecha 1. Future date punto get time para poder hacer la operación menos object Sí. fecha 1 punto get time
Y vamos a calcular, vamos a ver, tenemos ahí arriba la variable minutos, pero está establecida. Ah, está bien. Años no hace falta, pues nos va a dar 0. Copiar. Y vamos a sacar mundial. Mundial y vamos a hacer una. Ah, pues ya la tengo de acá. Días, mes, y vamos a hacer un console log de días. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Var segundos. Así ya le queda el dato del cálculo. Tengo la barrita acá abajo, que la vamos a llevar por acá ¿Sí arriba. get time para poder para poder hacer una operación? Sí, sí, porque esto, si no, no te lo reconoce como fecha, esto te lo transforma, te lo pasa a milisegundos para tener el tiempo de cálculo. Ajá. Matfloor, y como vamos a calcular segundos, esto lo vamos a sacar. Bueno, lo mismo. Vamos a calcular minutos. Vamos a jugar un poco con los datos. Por 60 segundos, minutos, horas, días, meses. Bien, ahora vamos a empezar a hacerlo. Las cosas. Espera, no me lo copio. Acá vamos a empezar a cambiar. Vamos a hacer desde arriba hacia abajo. Segundos, minutos, horas, días y meses. Vamos a sacar las otras consultas, así no nos molestan. ¿Tengo alguna otra más dando vuelta? Creo que no. Acá. Bien. Faltan un montón de segundos. ¿Cuántos son? 100, 1000, 10.000, 100.000, 25 millones de segundos. Faltan 416.930 minutos. Faltan 6.948 horas. Faltan 289 días. Y eso nos da un total de 9 meses. Profe, y ¿se puede poner para cuando termine el bootcamp?
Sí, cambiamos la fecha. Cambiamos la fecha. ¿Qué fecha termina? 21 de abril, supuestamente. 21 de abril. Vamos a poner bar en bootcamp. New date. 04 21 2022 2023. ¿Cómo es la historia? 2022. Y ahora lo vamos a calcular con no future date, sino con el ahí va. Dos meses, recuerden que redondea hacia abajo, 75 días, 1816 horas, 108.768 minutos o 6.526.121 segundos. ¿Cómo les queda menos heavy? Con el 2 meses, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Sí. Lo trasladamos a segundo como que suena muy, muy heavy. A meses. Bien. Segundo parece eterno. Perdón, a días también. Sería bueno. Días 75. Sí, días no suena Ok. tan. No Bien. suena, no suena tan. Para, le vamos a agregar a la consola para tener la vista. Como concatenar. Estos son meses. Vamos a dar un espacito. Días. Profe, ya, y si a meses le saca el Matfloor para que no se de dónde hacia abajo. Le tenés que sacar la operación completa. Claro, por eso. Ah, igual. Ah, está bien, mundial. Sí, bueno, tengan en cuenta que acá la variable Pones originalmente un era. round, un mat round, otra que no lo redondee para abajo. Pero el round te lo va a redondear o para arriba o para abajo. El round lo que tiene ¿Para qué querés es. que sea flor? Entonces, ¿Cómo? ¿para qué querrías que fuera flor si Porque round siempre, sería más específico? vos cuando tenés, por ejemplo, 3 años y 6 meses, ¿vos cuántos años decís que tenés? ¿3 o 4? Es, Bueno, el flor te redondea hacia abajo. claro. Y una consulta, ¿no se podría usar el que es Sail, mat.sail, que devuelve el superior? Sí, podés usar cualquiera de los operadores matemáticos. El round, por ejemplo, yo le pongo round acá. Vamos a ponerle acá que es una. No, en días también. Son fechas más chiquitas. Con nosotros por ahí no van a ver la diferencia en un segundo, un minuto, pero por ejemplo, vamos a usar el round. Y esto lo que va a hacer es, si es de 2.5 para arriba, lo sube, y si es de 2.5 para abajo, lo baja. Este lo vamos a dejar con coma, y esto no tiene mucha diferencia en cuanto a. No le van a ver mucha diferencia si subió para arriba o para abajo, por ahí los números un día más chicos, sí. Profe, por ahí de repente se podría poner meses y después la fracción de meses, pues expresarla en día y después la fracción de día expresarla y así, pues, en horas, después en Sí, minutos. esa es la tarea que tienen para hacer. Ah, ya, ya. Sí, la tarea que tienen para hacer es calcular la diferencia. O sea, a ver, yo acá se los paso en enteros, calculado completo. Ustedes lo que van a tener que hacer es, faltan tantos meses, tantos días, tantas horas, o tantos años, días y meses nada más. Con eso vamos bien.
Esa es la tareita. ¿Ves? Meses, entonces el decimal, tendrían que restarle el entero al decimal, multiplicarlo por hacer el cálculo en milisegundos y después calcularlo en relación a los milisegundos sobre meses y así con todas las operaciones. ¿Me explicó? Sí. Bien. Vamos a ir. ¿Ves? Ahí lo redondeó para arriba. El round. Este también lo hubiese redondeado para arriba. Este estaba en 75, lo pasó a 76 porque se ve que son 75 punto y poquito. Más de punto 51, entonces lo redondeó para arriba. Este lo dejamos como venía, sin hacerle ningún tipo de operación matemática de redondeo. Bueno, y los otros están redondeados, pero le vamos a aclarar también que son horas, minutos, segundos. Esto como para jugar un poquito con las fechas y que vean los formatos y qué tipo de cálculos se pueden hacer. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen que calcular el tiempo de conexión de una persona, con estas operaciones lo pueden hacer. ¿Sí? O el tiempo transcurrido, hacer un relojito desde la fecha de inicio o la hora de inicio que están sentados haciendo una tarea, también lo pueden hacer. Vamos a calcular horas. Y ahí pasamos a ver la parte de los inputs de tipo date. Perdón, Más. no entendí. ¿Qué estás haciendo sumando el string horas con No, le estoy poniendo un string adelante para que quede identificado en la consola, que son segundos, minutos, horas. Ajá. Estoy concatenando texto con número para que forme una frasecita y se identifique cuáles son horas, cuáles son segundos y cuáles son minutos. Ah, Por ahí dice Le que puse. buscó la fecha en que vamos a tener el trabajo de desarrollar. Exacto. Si la quieren ir llevando con el date, la pueden ir llevando con el date. Fíjense cuál va a ser menos traumática, ¿no? Cuál de las fechas va a ser menos heavy. ¿Qué está poniendo? Segundos. Segundos. Igual vienen bien, la están llevando bien, no empiecen a llorar. Sí, vamos bien. Algunas cosas más complejas, otra cosa más light, pero en líneas generales vienen avanzando. ¿Ven? Ahí le puse más o menos para identificárselo. Segundos, me quedo sin espacio, minutos, horas, días y cosas. Y acá vamos a hacer un console log. Profe, entonces Sí. podemos usar cualquier método matemático para calcular el tiempo. Sí, porque vos al pasarlo a milisegundos, vos lo operás como un número. Y después, a través de las operaciones, de volver a multiplicarlo por 1000, lo tomás en segundos, 1000 por Profe, 60 lo tomás en minutos, y get así lo puedes ir time, calculando. get time devuelve un number, digamos. Sí, te devuelve Claro, no, siempre un pero number en milisegundos. sí, pero yo pregunto el método, por ejemplo, es lo mismo, o sea, se puede usar matfloor, round, matsil, ¿Sí? todos los métodos de número, ¿Sí? cualquiera. Sí. Perfecto. Sí, tal cual. Gracias. Tal cual, tal cual. Ahí va. Ahí se los dejé todo en consola. ¿Qué pasó? Ah, le puse como el... Ahora sí. ¿Le gustó? Es más, vamos a hacer así. Vamos a jugar un poco. Vamos a hacer un console Word. A ver qué aparece. No, no lo tiene. Warning no. Warn. Mira. Ahí va. Console warning.
Y vamos a hacer, lo vamos a cambiar esto. Console error. Segundos, así se los mostramos. Ahí va, ¿ves? Ahí se va poniendo más heavy cada que vamos. Este lo vamos a dejar así, con console log. Console log, y esto lo vamos a... Estos son métodos para identificar las consultas de consola. También los pueden utilizar. Warn se lo pinta como un warning, como amarillo, y error le marca una crucecita y se lo marca como un error. Entonces, si quieren identificar algo en particular, ¿ven? Lo pueden escribir así. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Profe, una consulta. ¿El horario actual, de dónde lo toma? ¿Del sistema o Del de otro sistema. lado? Del O sea, si yo sistema. tengo Es el mal mismo... la hora en mi computadora, me va a tomar, me va a tomar mal. Exacto, te toma el date del sistema. El navegador también toma el date del sistema. Ah, perfecto. Y por ejemplo, hoy cuando dijo, hace un ratito que dijo que si quería ver cuántas horas había estado conectado, por eso tengo una web y quiero ver el usuario cuántas horas estuvo conectado, ¿cómo se tomaría ese dato? Calculás, vos vas a tener un login y un logout. Sí. Por ejemplo, tomás, cuando hace login, capturás el date de login, y cuando hace logout, calculás el date de logout. Tomás el date de logout. Perfecto. Tomás las dos fechas, y una vez que vos tomás las dos fechas, haces la operación. Sí. Gracias. No, por favor. Bien, vemos la última partecita y ya los libero. Así pueden continuar con sus actividades y no los demoro más. Lo que les agregué, que lo ven acá abajo, es un input tipo date. ¿Sí? Vieron que los inputs pueden absorber o tomar diferentes formas, tipo texto, tipo número, y también tipo date. El tipo date ya viene predefinido de acuerdo al navegador que ustedes utilicen. Tienen formatitos diferentes, cada uno de los navegadores, pero en líneas generales todos trabajan de la misma manera. Nos da este formato, ¿sí? De acuerdo al formato local que nosotros tengamos. Por ejemplo, a mí ya me lo establece en día, mes y año, y nos permite el select. Esto no lo hice yo, ya viene así, en los dos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos, nos trae un valor. Nos retorna un valor que lo podemos capturar a través del escuchador de eventos. ¿Qué fue lo que yo les dejé? A ver, vamos a ver primero el input tipo date. ¿Sí? La salvedad es que tiene, el tipo es date. También le podemos poner date time local, por ejemplo, y nos permite seleccionar, aparte del día, la hora. ¿Sí? Tiene un formato de hora que toma el horario actual también. Por un lado. Y esas son las dos variantes en general. O si no, datetime. Esto es el formato en el cual me lo va a transcribir o me va a guardar el valor. Uno me lo va a guardar como local, que es el formato en español, que vimos en este texto de acá. Vieron que aquí la diferencia, que acá lo pasó como sábado 14 de mayo. Si yo no le establezco local, me lo va a guardar como, por ejemplo, acá. Monday, April 11. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el local y el no local. Y datetime se los voy a dejar en date para que no les genere... Después si quieren chusmelo, cámbienlo o háganle lo que quieran, digamos. Y esto es en cuanto al date. Y yo acá les dejé armado, para que vean que no soy tan malo, ya el escuchador de eventos, que es lo que venimos haciendo habitualmente. Defino la variable date1 y date2. La variable fecha1 tiene un query selector al input que está con ID fecha1,
hace el escuchador de evento en el cambio, con la función anónima captura el evento, y el event target value se lo pasa a date 1. Y llama a la función calcular fechas. ¿Sí? Y el 2, exactamente lo mismo. Entonces ahí van a tener almacenados de manera global el date 1 y el date 2, que les va a capturar su input. Y acá les dejé abajo la función calcular fechas, solamente le puse un console log que dice debe calcular años y meses desde tu nacimiento, o desde lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta nada más de siempre restar la menor a la mayor, porque son operaciones matemáticas y se lo va a traducir a negativo. La mayor a la menor, perdón, para que no les dé número negativo. ¿Está bien? Sí, seguro está el método módulo, ¿no? Que te lo transforma a positivo. Sí, también. Podés utilizar el módulo del número que te da el mismo número en positivo. Evalúenlos como le pueden poner un condicional, que si es negativo aplique el módulo, para que puedan utilizar cualquiera de las dos fechas. Pueden modificar el HTML, pueden ponerle a este index también le pueden establecer una fecha mínima. A los index de tipo... Perdón, acá. También le pueden establecer un mínimo y un máximo, para que las fechas no se vayan mucho hacia atrás. Eso se lo establecen directamente ustedes dentro de las propiedades del input. ¿Qué más le pueden...? Creo que también actualmente se puede el time zone. Igualmente se los va a tomar inicialmente desde la fecha del navegador. Vieron que cuando yo cargo acá y marco acá ya me separa automáticamente. Si tuviese el de hora, separa automáticamente en la fecha y la hora actual. Y nada, eso en cuanto a fechas. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, nosotros habíamos visto el input tipo fecha antes, tipo solamente en HTML, y queríamos saber cómo, porque habíamos preguntado cómo cambiar el formato, porque, bueno, cuestión que ¿cómo se llama? Bueno, en la página que tenemos que hacer, el formato era meses, días y años, y nosotros teníamos años, días y meses, tipo en el input, cambiar el formato, para que en vez de MMAAA sea MMDDAAA. Primero diga mes en vez de día. Exactamente. ¿Mes, día y año? Formato estadounidense. No sé si tiene la propiedad format, el input. Y nos dijeron se hace con... ya lo van a ver cuando hagan JavaScript, dice. Sí, pero te toma el uso horario local. A ver, déjame ver las propiedades del objeto del input, pero habitualmente te toma el formato, normalmente, ¿no? Siempre, del uso horario local, el input en sí mismo. No recuerdo que tenga, es más, nunca lo intenté cambiar tampoco, me fijo. Dame un segundito. Ahí busco las propiedades del input. Buscamos las propiedades del input y ahí lo vemos. Vamos a ver qué propiedades tiene el input text. Propiedades input date en JavaScript. Vamos a buscarlo en... A ver. Mediante el atributo value. Pero establece ese valor inicial ahí, no el cambio del formato. Ah, tiene la propiedad format. Pero no sé si la propiedad format, porque la propiedad format te deja establecer, por ejemplo, si vos vas a utilizar meses y años solamente, te permite achicar.
Vamos a buscarlo en Developer Mode. A ver si está. Min-max, min-max, min-max value, name. Atributo, tiene eventos, atributos autocomplete, list random step, list value, método select, step down, step up, el valor, pero no veo que tenga el cambio de el controlador. El intervalo mínimo y máximo no lo tiene establecido. Por defecto no lo tiene establecido. Le voy a probar a cambiar el valor. Si nosotros le modificamos el valor, probablemente modifique el tipo de entrada. Vamos a hacer una prueba. Aquí estamos. No estás compartiendo aviso por las dudas. No, porque estoy leyendo dentro de unos materiales que tengo a ver si está preestablecido. Ah, perfecto. Porque por ahí no está preestablecido y se debe utilizar si tiene la propiedad está preestablecida, en las páginas principales tiene que aparecer date format. Type date muestra, sí, la fecha cómo va. 2 segunditos de que lo busca. A ver. Acá plantean un método. Ah, se modifica desde un atributo. No lo tiene preestablecido, hay que modificárselo. Hay que agregarle el atributo a través de una función. Ajá. Sí, eso me parece que había visto que también era con JavaScript que se hacía. Sí, se le agrega a través de una función. Ahí les armo uno y ahí les muestro cómo queda. Este está, acá lo armaron con jQuery y utilizan Moment. Bien. Profe, una consulta. Después de esto, ¿ya no hay más nada para ver hoy? No. Ok, ¿le podría pedir si podemos ver un repaso para hacer el cruce entre un input y un select, por ejemplo? Así ya nos queda grabado, porque ayer, como lo explicó en el grupo 1, me gustaría tener la grabación de la ¿Cómo no? explicación. Buenísimo, ¿Cómo no? muchas gracias. Ya les termino de armar esto y ahí lo vemos. Lo voy a armar con el input. Date format, le vamos a dar con set attribute. Vamos a agregar un atributo. Tengo el elemento capturado, ahí ya se los armo y lo vemos. No se me había ocurrido cambiarle la fecha. Normalmente los utilizo así como vienen o las librerías, de repente ya tienen algún método como para establecer el formato, que entiendo que trabajan con esto. Donde tengo el elemento es fecha 1. Vamos a hacer 1.set y le vamos a agregar un atributo.
Profe, ahora sí se puede compartir. Sí, dame un toque que lo termino de armar y ahí ya les comparto, Gracias. por favor. Esto está armado con el query selector. ¿Hasta dónde? Acá. Tengo la función onChange, captura el valor, lo vamos a pasar al... Y este... tiene que ir para abajo. A ver ahí. Ah, no, está bien. Con jQuery está armado. A ver, sacar el jQuery. Format. No. No. A ver, vamos a ver si tiene propiedad formato el objeto. Vamos a hacer un console log del objeto y vamos a buscarle las propiedades. A ver. Ahí les comparto. Hay una manera de hacerlo que es combinando JavaScript y CSS, pero trabaja con algunas propiedades particulares de jQuery, que con JavaScript son mucho más métodos para aplicarlo. Pero ahí les comparto y ahí vemos, vamos a ver si tiene, vamos a inspeccionar el elemento y si tiene la propiedad format o si establece algún formato en particular. Entonces intenté cambiar directamente de la propiedad format, alterándole el formato, pero no la tiene. Vamos a consultar el input y vamos a ver si tiene la propiedad format, es modificable. Si no, hay que hacer una combinación de métodos entre JavaScript y CSS para poder establecerle un formato dentro de la capacidad de entrada del input. La consola. Vamos a consultar el elemento a ver qué propiedades tiene, que siempre es útil. Fecha 1. Console.log, fecha 1. A ver qué nos da. Console log 91. Nos trae el input, solamente ahí, pero no me deja ver. Ah, en el evento.
console.log. Vamos a calcular el evento. Punto. No, vamos con el evento. Solamente 59. Input call. Disparo del evento, la clase, inner, data, el ID, label, no list, fecha 1, name input, offset, todas las propiedades del evento, input date, sí, el format no me lo tomo, así que el format no es una propiedad. Sí. En style tendremos algo. No, style no tenemos ni nada. Vamos a optimizarlo un poquito a ver. Si está, queda como dato. Acá no tenemos nada. Validation, tab name, prop. No, vamos a ver en el event.target. Poder se puede. Estoy buscando si hay alguna forma que sea más simple de verlo. Punto target. Una duda, estamos intentando cambiar el formato de lo que se ve ahí en el para ver la fecha. Sí. Y si, o sea, estaba pegado a lo del sistema, ¿no? O sea, si usted en su computador cambia el formato de fecha, o sea, Sí. quiere cambiar ahí también, ¿no? ¿Así funciona? Debería cambiar de ahí, pero en realidad lo que quieren cambiarle es el modelo de formato. ¿Ves? Format no tiene un define. Es que quizás no está definido porque se rige por cómo es su formato de su computador. Entonces, podríamos probar cambiar su configuración de horaria y ver si influye. Yo pensé en eso y no sé si el idioma de la página podría cambiar según las zonas. Operativo de nuevo para cambiar ese formato de... Time zone, zona horaria automáticamente, ajuste horario automáticamente. Sí, pero no sé si me va a ajustar automáticamente en relación a eso. Fecha y hora actual, configuración adicional. Porque eso se le puede cambiar desde otro... Idioma y región. Directamente desde las propiedades. Sí, es que en las otras versiones de Windows aparecía como directamente, pero en esta nueva versión no sale eso. Fecha y hora Sí, ya actual, fue. no. Por ahí dicen ya fue. Dice. No, vamos a buscar a ver si tiene alguna propiedad. No tiene ninguna propiedad de formato preestablecido. Pero Está, no sé si lo vamos a llegar a usar alguna vez. yo no lo he usado nunca, pero les busco y les mando un modelo si quieren. No sé, yo pensé que era algo más simple, no tanto No, buscar. no es tan simple. No, porque ya vienen Claro, no. preestablecidos. Hay elementos de, mira, format. Acá tiene unos atributos. Son los atributos que le diste en HTML, me parece. Ah, ese los agregué yo. Claro. Para. Ya me había entusiasmado, dije, encontramos el formato, no era. La otra es agregarle los atributos y modificarle agregarle los atributos y modificárselos por CSS, que también podría ser un define. Que esa sería otra opción.
Yo ahora se lo chusmeo un poco, si no, y si encuentro algún método que sea medio sencillongo, se los paso, ¿no? Value no tengo, yo no quiero ver value. Quiero ver event.jade. A ver si me da. No, y acá están los atributos generales. Atributos de estilo, y dentro de los atributos habría que ver si hay alguno. Type, name, ID son los que tienen, no, te da los que tienen asignados. Después tiene autofocus, checked, dataset. No. Form action, form target, ID, list. ¿Ves? Acá tienen los de mínimo y los de máximo, que eran los que habíamos visto, los que le había comentado anteriormente que se pueden aplicar. El atributo está para cambiarlo, está acá. Está dentro de este parámetro, digamos, si está para ser modificado. Si no, la otra es agregarle un atributo, hacerle un set attribute y ese atributo darle el estilo desde CSS, que eso también podría funcionar. De última hora yo les armo algo como para que lo tengan de muestra o referencia en caso que lo quieran modificar y ya tengan algo preestablecido. Poder se tiene que poder. No método simple, pero se tiene que poder. No, en atributos no tiene nada para establecer el formato. Habría que combinarlo desde CSS. Ustedes lo que dicen es hacer algo así. Por ejemplo. Acá tiene un formato diferente. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Esto se modifica combinando JavaScript y CSS. Ahora, pues, aparte está en jQuery. Se los paso. Les puedo armar algo así y pasárselo para que lo tengan de referencia o que lo tengan como herramienta en el momento que lo quieran utilizar. Esto es modificable porque trabaja a través de los atributos. Después nosotros le damos el formato o el modelo que querramos, le cambia desde acá. Se cambia directamente desde el atributo. Se va modificando todo desde acá. No sé si tiene modificación en vivo esto, pero al menos ahí no me deja borrar. Bueno, ahora lo copio. Si no, les armo algún modelito un poco más simple. Me voy a fijar que le puedo agregar algún atributo que trabaje directamente. Porque este trabaja con Moment. Moment es una librería que te permite ajustar los formatos de fecha. Te digo, estableces llamás al método de Moment y con Moment podés ajustarle los valores o los formatos de una manera bastante simple, y Moment viene ligada a jQuery. Pero sí se puede. Se puede hacer. Ven acá, lo que está haciendo es agregándole atributos. Con Moment le define el modelo que quiere, de año, mes y día. Le da el formato de atributo y después se lo cambia desde el HTML. Fíjense que acá lo cambia a data format, lo modifica directamente acá, pero ya con el atributo agregado. Pero sí se puede hacer. Ahora yo les armo un modelo y se los paso. Así no nos vamos más. ¿Quién quiere compartir? Así lo vemos con un ejemplo de los que tengan ustedes. Porque yo los que tengo armados son con los switch
y por ahí con algún ejemplo de los que tengan de ustedes es más simple de verlo y de ir comparándolos. A los filtros cruzados me refiero, ¿no? Que me preguntaron recién. ¿Quieren que cortemos 10 minutitos y hacemos eso? Así se sacan las dudas. Dale. Sí, sí, señor. Profe. 10 minutos. Cortamos 10 minutitos, a las 12 retomamos, así no nos extendemos demasiado. Y Dale, repasamos eso de los filtros cruzados. Lo que les voy a pedir es que alguno comparta, así alguno que lo tenga armado o alguno que no lo tenga armado y lo vamos armando como quieran. Así lo vamos viendo y nada, porque yo los tengo armados con los switch y para no tener que volver a armar todo el HTML y todo el JavaScript de vuelta, lo vemos directamente con algún ejemplo de ustedes y lo vamos armando. O por lo menos para poder explicarlo. Bueno. ¿Estamos? Entonces, 12 y 5 retomamos. Vale. Sí, ahora empiezo a hablar. ¿Ven? Acá establecí para solamente seleccionar meses y años. Que eso se lo cambia en lugar de poner date completo, desde el HTML, que cambien, le ponen month, date es completo, month o year. Y ahí establecen el formato de búsqueda. Probé si tenía placeholder, pero no tiene placeholder tampoco, no viene con la propiedad placeholder, viene con una propiedad preestablecida, pero por ahí en alguno de los tipos, así como se establece datetime local, puede llegar a ver, pero no están dentro de las descripciones del tipo de input. Igual después les busco un poco más y si llego a encontrar algo se los comparto. Pero normalmente los que van a trabajar son con los de date, que es este que vimos inicialmente, datetime, que muestra la hora también. Después tienen, creo que year, el otro. No, muestra un input. Month, es el que vimos recién. Que es este que está acá. Que seleccionan solamente meses y años. Después busco todas las propiedades que pueda encontrar por ahí y les armo un modelo editado con CSS y un poco de JavaScript para que tengan algún método como para modificarlo desde el CSS. Porque este formato, si ustedes cambian de navegador, el formato del data picker, van a ver que es diferente en los diferentes navegadores. Viene con el navegador y captura los datos directamente desde el navegador. Todo lo que es el data picker. A ver si yo tengo, no sé si tengo instalado el otro navegador. Porque lo saqué. Tengo el Edge. Vamos a ver el Edge. No es de los mejorcitos, pero por lo menos comparativamente nos va a servir. No es de los mejorcitos porque normalmente es incompatible con todos los paquetes de estilo, es incompatible con todo. Cada vez que realizan modificaciones en CSS, se ve muy diferente cuando trabajan con los navegadores de Microsoft al resto de los navegadores. A ver cómo se ve en el Edge. ¿Cómo será que lo uso que me da el getStart? ¿Eh? El data picker es diferente. Cambia en color, cambia en formato. Si están en este, hasta el loguito es diferente del data picker. Y si lo ponen en Firefox, también va a ser diferente. ¿Ven? Bien.
Ahora yo en un rato les armo algo, así más trabajado con CSS y con JavaScript. Y después de todos modos vamos a ver algo de jQuery, y en jQuery se pueden editar un poco más a través del data picker propio que tiene jQuery. Ahí podemos trabajarlo y editarlo porque tiene ya propiedades, le podemos incorporar moment, podemos trabajarlo un poquito más. De última, cuando veamos algo de jQuery, hacemos trabajito con un data picker en jQuery, y de todos modos yo en un rato les paso algún modelito medio armado con JavaScript y CSS. Bien, dejo de compartir yo. ¿Quién quiere compartir alguno de los que hayamos armado ayer o antes de ayer, de los modelos de filtros cruzados? Profe, Sí, yo lo comenté, si quieren comparto. dale. Dale, ahí voy. Bien, los filtros cruzados, ¿qué particularidad tienen? Que trabajan con condicionales, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a leer cuando ejecutemos el filtro si el otro filtro tiene datos o no tiene datos, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a tomar determinadas decisiones. Ahora vamos a repasar algunos de los que vamos a ver el ejemplo, y desde ahí, lo comentaste en serio. Sí. Es que yo los comento, pero este está al detalle, está comentado. Ahora sí se entiende todo. Sí, sí, sí. Bien, parate primero sobre el input text. Busca la función que te captura el input text. Le paso un poquito más de zoom. No sé cómo se hace. El control más. Y también cerrar el explorador de archivos. Sí. Y A ahí la se izquierda. agranda un toque más. A la izquierda apretar como que en los archivos. Eso, ahí. Eso. Ahí. Ahí va. Ahí va. Vaya, Bien. ahí va mejor. Buscate la función de donde vos capturás el input en el search. La función search. Abajo. Baja, baja. Eso. Bien, vamos a empezar por esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Primero capturamos el valor, ¿sí? Con event target value, como hacemos siempre. Tomamos el evento, capturamos el valor. Ese valor lo pasamos a una propiedad global, a input, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, cuando nosotros trabajemos sobre el select, ese valor lo vamos a utilizar, ¿sí? Acá definimos una variable, que las variables también se pueden definir de esta manera, que no la definimos como nada, la definimos como una variable, nada más. No la definimos ni como ni como una variable de texto, ni como una variable que contiene objetos, ni números, ni nada. Es simplemente una variable. Las variables nosotros le podemos cambiar la naturaleza, es decir, podemos modificar lo que la variable tenga dentro, ¿sí? Por eso son variables. Bien. ¿Qué es lo que evaluamos dentro del input search? Lo primero que vamos a evaluar, una vez que nosotros tenemos el valor de línea 53 y le pasamos el valor a la variable global de línea 50, que está en línea 54, la variable está más arriba, lo que vamos a hacer es, en línea 56 establecemos un condicional. ¿Qué es lo que medimos qué es lo que buscamos en ese condicional para poder cruzar los filtros? Es si la variable selector, que es la que está acá abajo, que es la que captura en línea 50-65, es la que captura el valor del select, tiene escrito algo o no tiene escrito nada, tiene alojado algo o no tiene alojado nada, ¿sí? Lo mismo que hacemos con la línea 54, lo hacemos con el select. O sea, almacenamos de manera global el resultado de nuestro select y de nuestro input, ¿sí? Entonces, en nuestro input vamos a evaluar primero si el select es distinto a vacío. Si es distinto a vacío, es decir, que tiene algo, a la variable searching, la vamos a igualar a data es su variable global que almacena el array de datos, ¿sí?
la que captura los datos del JSON. Bájame nomás. La que captura los datos del JSON la vamos a filtrar. Ella le definió como nombre cart. ¿Y qué vamos a hacer? En el input, primero vamos a filtrar por el valor del input. Vamos a buscar y filtrar por el valor del input. Y además, como este tiene datos, como selector tiene datos, vamos a filtrar también por categoría, en relación al dato que tenga el selector. Ahí cruzamos un filtro. ¿Sí? Es decir, el input está verificando si el select tiene algo modificado o no, en la línea 57 casi al final. Y si no tiene nada el select, en la línea 58, solamente vamos a filtrar por el input. ¿Sí? Hasta ahí va el primer cruce de filtros. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Con Sí, Alt yo Z tengo lo que una. hace es Sí, mover perdón. Pregunten, ¿eh? view y ajuste de palabras. Volvete para el código. Sí, me decías. No te escuché. No, yo decía lo de hacerte palabras nomás, como poner view y para que se pueda leer todo el comentario sin Ah, para pena. que se pase la línea de abajo. Ah, está O bien. con Alt Z. Bien. Eso. Creo que era el Ahí está. Z. Ahí va. Ahí lo puso. Sí. Bien. Gracias. Con respecto al método, ¿alguna duda? En cuanto al cruce de filtros, cuando nosotros, a ver, nosotros vamos a filtrar los dos en los dos eventos, es decir, fíjense, cuando nosotros escuchamos el evento de cambio en el search, en el input, también estamos filtrando si hay algo en el select. Entonces se ejecutan los filtros en las dos posiciones. Hasta acá, en este primero del select, del input, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Yo puse que en esta opción, si input y select coinciden, que lo muestra. Entendí ¿No? eso, pero no entiendo dónde establecemos qué pasa si no coinciden. Es que si no coinciden, te filtra la parte de abajo. Ah, Si no coinciden, directamente lo que te va a dar es, la primera parte del filtro te va a arrojar un valor. Y fíjate que el condicional es y, no o. Tienen que ser iguales. O sea, vos la primera parte del filtro te va a arrojar una tarjeta. ¿Sí? Te va a dar una tarjeta. Y cuando vos verificás la segunda, si esa tarjeta no coincide, no te va a mostrar nada. Porque el condicional, el operador que vos le estás colocando es el i, no el o. Si vos le colocaras el o, te va a traer las dos tarjetas, por ejemplo. Te va a traer la que encontraste con el input y la que encontraste con el select. Pero en este caso tiene que tener coincidencia las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque lo primero que a vos te filtra es el input. Si el input te trae que la tarjeta es de categoría cine y vos buscas una categoría, qué sé yo, comida, no la vas a tener, porque en esa tarjeta cine no hay contenido en una categoría comida. Si fuese O, te trae las dos. ¿Está bien? sí, está bien. Gracias. Bien. ¿Dudas, O sea que consultas? dice que tiene que tener los dos requisitos. Tener Se tienen que esa dar de las dos comida, condiciones. claro. Exactamente. Tienen que coincidir las dos condiciones. Y después, en el segundo tramo del condicional, si el select no tiene nada, o sea, no se fue seleccionado nada, se va a filtrar directamente solamente por el input. Mm. Y ahí que dice selector y tiene el, ¿cómo se llama? El signo de admiración. Sería no estrictamente igual, porque yo ponía solamente el signo de admiración igual. En if Sí, selector. Ajá, exactamente. bien. Te lo puede tomar de cualquiera de las dos formas en este caso.
porque son la coincidencia al ser un input ya tiene el valor predefinido y es exacto. Y en el search nosotros no estamos buscando palabra exacta, sino que estamos buscando que incluya determinada palabra, determinada letra a medida que vamos ingresando datos. Bien, bien. Bien, hasta ahí con el input y el cruce con el search. ¿Va? Sí. Bien. Profe, tengo una duda. Dime. La línea 55, bar searching, ¿no tendría que ser global? No, porque en realidad yo solamente la utilizo acá, a bar searching. Y se lo paso directamente como parámetro a displayCard. Lo que yo encuentro se lo paso a displayCard llamándola. Y displayCard me va a mostrar lo que yo haya encontrado en el searching. Aparte, creo que, porque aparte de searching está igualando a data que está arriba. Y trae Exacto. toda la información de ahí. Exacto. Exacto. Yo en el searching le paso data filtrado. O sea, yo ya toda la información global la tengo. En searching lo que guardo es el filtro obtenido desde el input search. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo no entiendo cómo de un escuchador de eventos haces dos funciones. Porque haces acá, por ejemplo, el search y más arriba haces como el filtrado por lo que va a devolver, ¿entendés? Primero A ver, pasas baja. el valor que va a devolver y después haces el condicional. Pero en las dos funciones es el mismo escuchador de evento. Y no entiendo por qué. No, tienen dos escuchadores de evento diferentes. Claro, tiene uno para el input y uno para el select. Pero Claro. para el input, por ejemplo, tenés el condicional para que si es igual a lo que tiene el select, muestre, y después tenés la otra función que es para saber qué valor devolver, solamente el input. Claro. ¿Vos decís en el if y en el else? Es así, mirá. Suponete que yo tengo la página en cero. Yo no toqué el select todavía. Es decir, desde el select a selector no le pasé ningún valor. A la variable global selector no tiene ningún valor. Y empiezo a escribir en el input. ¿En qué tramo de condicional? Baja. Parate ahí. Vamos a tomarlo así. A ver, cuando vos disparás un evento desde el input, eso, a través de la línea 54, lo guardamos en una variable global que se llama input. ¿Sí? Y cuando lo disparás desde el selector, el valor obtenido en el selector, es decir, la categoría, lo guardamos en una variable global que se llama selector. ¿Sí? Vamos a hacer dos ejemplos. Yo no toqué el selector, no toqué el select, para nada. Empiezo a escribir en mi input. ¿En cuál de los dos condicionales va a entrar? ¿En el de línea 56 o en el de línea 58? Yo no toqué el select. En el 58. 58. Claro. 58. Ahora, si yo primero toqué el select y ya tengo un valor en la variable global selector y empiezo a escribir en mi input, ¿en qué línea va a ingresar? En la 56. La 56, ¿sí? Entonces, el select ya tiene algo. Cuando yo disparo el evento desde el input, entro en la línea 56 y ahí puedo filtrar card.category igual selector porque el selector tiene un valor. ¿Me explico? Sí, Por pero eso son los trabajos con los condicionales. Por eso los filtros cruzados se establecen con condicionales. Porque vos tenés que primero verificar la condición del otro que tenés atrás. Si el otro tiene algo seleccionado o no tiene nada seleccionado. Si tiene algo seleccionado, bueno, lo voy a usar. Si no tiene nada seleccionado, no lo voy a usar. Por eso entonces no es necesario que usted haga un escuchador de eventos de search event. No,
porque estamos usando el input que está Estoy abajo utilizando el llamado, valor del input, exactamente. claro, y después filtrado ahí. Ok. Sí, sí, sí. Yo con el escuchador de evento ejecuto los dos filtros en paralelo. Filtro por el select y filtro por el input. Entonces ahí ya crucé un filtro en el input. ¿Sí? ¿Quedó la parte del input? Sí, sí. A ver, no es Este input fácil sería hacer, de no es fácil vamos a hacer poner filtros cruzados, hay que tener un montón de cosas en cuenta. Sí, me decías. este input sería justamente el selector. Funciona igual con el otro, ¿no? Con el checkbox. Sí, funciona igual. Funciona igual con la diferencia que vos con el checkbox, al tener varias categorías, aparte del cruce, cuando vos vas a aplicar, tenés que, antes de aplicar el filtro, tenés que mapearlo para poder separar las categorías. Sí. Bien. Si quedó el del input, vamos al del selecting, o al del select, a la función selecting. ¿Quedó esa parte? ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen algo que les haya quedado ahí medio como para ver? ¿El card dónde está declarado? ¿Es un objeto que viene de arriba? ¿El cual? Donde dice card.category. No, El card. el card es el nombre que que ella le asignó a los elementos de data. Acuérdate que cuando nosotros filtramos, data lo separa en sus elementos, y esos elementos le tenemos que poner un nombre para identificarlo. Ella lo llamó card. Bien. Sí tiene una composición rara de colores porque debería tener el mismo color card que card, el primer card de card.name, por ahí eso confunde un poco. Pero card es el primer card de card.name y es el primer card de card.category. Es el mismo elemento, digamos. Como decir data.name. Sí, pero si llamas a data.name no te lo va... le tenés que aplicar el filtro primero y después separarlo. Lo que vos decís, y si vos tenés el elemento seleccionado y sabés qué elemento es, sería lo mismo que decir data 0.name, tomando el primer elemento del array. Bien, vamos al selecting. El selecting tiene una particularidad, que tiene un if, un condicional, dentro de otro condicional. ¿Por qué? Porque ellos establecen primero que hay una categoría, que la llamaron en este caso first, que es la que va a filtrar por todo. ¿Sí? Que es una categoría que si la seleccionas te vuelve, es como que te deselecciona las categorías y te selecciona todo. Con todas las categorías. Bien, entonces, capturo el evento desde el select. Lo paso en línea 66, se lo paso a selector, que es la variable global que va a alojar el resultado del select seleccionado. ¿Sí? Y después defino la variable select, que es la que yo le voy a pasar como parámetro una vez que ya tenga todo filtrado a mi display card para que cambie el display. ¿Qué es lo que verifico acá? En el input yo verifiqué si el select tenía algún dato. Ahora lo que verifico, contrariamente, es si el input tiene algún dato, como primer condicional, que es la línea 68. ¿Sí? Verificamos, ¿el input tiene algo escrito cuando se dispara el evento del select? Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué evento se disparó en el select? Acá lo partimos en dos. Si el input tiene algo escrito y el selector es igual a first, es igual a todas las categorías, entonces, select, que es la variable que va a alojar el dato y se lo va a pasar a display data, va a ser igual al array completo de mis objetos filtrados en elementos llamados card, y va a filtrar solamente el elemento del input. ¿Sí? Solamente el elemento del input, porque el select está marcado como first, es decir, como todos. No tengo que adicionarle algún filtro de categoría, porque le estoy pidiendo todas las categorías. Ahora, si no está como first, es decir, si tiene alguna categoría seleccionada, entonces ahí sí voy a filtrar el array de todos los objetos,
los voy a llamar a cada uno card y voy a hacer el filtro cruzado. Card.name to lowercase, y acá fíjense que yo utilizo el valor de input, que es el que a mí me alojó el dato del input globalmente, y después, lo voy a filtrar también por categoría. Entonces, en esta condición del else, se da que el input tiene datos y que selector es diferente a first, es decir, selector tiene una categoría particular seleccionada. ¿Sí? ¿Esta parte les quedó? Contesten, ¿eh? Espera un ratito que lo procese. Bien. Adrián, qué Ahí pena. sí me confundí. Desde la parte del first, yo creo que yo por ahí me estaba como perdiendo un poquito. ¿Me puede repetir, por favor? Desde acá, o sea, entramos en el input, llegamos a la conclusión de que el input, y verificamos que el input tiene un valor ingresado. Sí. ¿Sí? Después, en el select, inteligentemente, muchos le agregaron una categoría que se llama first, o primera, o todos le pueden poner como para identificarla. Esa categoría, esa opción primera, lo que establece es que no hay ninguna categoría seleccionada, sino que son todas. ¿Cuáles son las instancias en las cuales un select puede variar su valor? Cuando empieza el select, ¿sí?, es igual a vacío el valor, si nosotros no se lo establecemos. O sea, si nosotros consultamos inicialmente la variable selector, si nosotros no le ponemos que inicialmente va a ser igual a first, va a estar vacía. ¿Vos cómo la tenés arriba? ¿Ven? Ella la tiene como vacía a la variable first. Bueno, baja de vuelta. No, La first primer- no está declarado. No, perdón, selector. Selector. Ah, sí, Selector no arranca como first, baja. ¿Sí? Entonces, el select, si nosotros no le tocamos nada, si no tiene nada ingresado adentro, ingresa como un string vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros modificamos una categoría del select, siempre va a quedar una categoría seleccionada, no se vuelve nunca cero el select. Por eso ellos le establecieron el first, que el first es como todas las categorías, o sea que vos podés seleccionar todas las categorías. ¿Vieron el ejemplo y vieron el playground cuando yo puse capitales y ciudades? Yo establecí solamente dos opciones. O estaba en capitales o estaba en ciudades. Nunca estaba vacío. ¿Qué pasaría si ellos no le pusieran el first? O la categoría esa general que trae todo. No podrían volver a filtrar todas las categorías desde el input. Porque no estaría esa condición, siempre estaría marcado una categoría en particular. Creo que sería más claro si lo muestra en Google su página, así Dale, lo ven muy a lo bien, que, muéstrela. a lo que te Sí, no, referís. sí, mejor. Ujú. O con el suite sería el último condicional, el que establecería eso, el default. Lo que pasa que en realidad el tema vos lo tenés en el input, en el select. Fíjate el select cómo está compuesto. Si ella no tuviera esa primera categoría que te permite filtrar por todas las categorías, siempre quedarías parado en uno. Vamos a hacer de cuenta que ella no tiene ese first. Marca una categoría. Ah, eso iba a decir que ahora no me funciona el select. ¿No te está funcionando el select? Claro. A Después mí me lo que pasa, cambiamos. a mí me pasa que me filtra, pero no tengo ese seleccionar categoría para que vuelva a aparecer todo. Y tengo que ¿Y cómo refrescar. lo volvés a cero? Tengo que refrescar. Claro. Con Ya el está. seleccionar categorías, a vos te permite volver a cero. ¿Y qué valor le pongo a seleccionar categoría para que no me filtre nada? Y ellas creo que le asignaron un valor de todas, y después cuando vos te parás ahí lo trabajás con los condicionales. ¿Ves? No seleccionado.
no seleccionada. Ah, claro. Y creo que ahí tenés el problema. Porque vos le estás pasando, hace un console log adentro de, pará, no te muevas, baja, bancame. Baja, andate al select y ahí en el selecting hace un console log de val. Ahí que tenés un console log de first, Sí, para ver qué había, pero hacerle un console log a la variable a selector. Para ver qué te trae selector. Porque el problema es que vos le estás pasando un valor que se llama no seleccionado y después le estás buscando un valor first. Claro, Entonces no te sí, lo va a yo traer nunca. veo el mismo problema, que le puso otro nombre, digamos, Claro, en el JS diferente a lo que tiene en el HTML. le pone un Entonces, valor y le pasa otro. Por eso le pedí a un console log de selector para ver cuando separa todo. Seleccionar una categoría. First is not, ¿ves? Ahí te pasa fiesta y frase, abajo first, tenés que sacarlo del console log de línea 76, pero no pasa nada igual. Ahora, marcalo otra categoría, marcalo de vuelta en todas. ¿Ves? Vos le estás pasando el valor no seleccionado y en realidad le estás pidiendo que te filtre first. Entonces tenés que cambiar, en lugar de first, cambialo desde el otro, dejalo como no seleccionado porque aparte es más claro no seleccionado que first. Cambialo desde el input. En lugar de ponerle selector first, ahí, cambialo todo al texto por no seleccionado. Y no te está filtrando por el console log del 76 que estás buscando first y first no existe. Es eliminar. No seleccionado y fíjate más arriba si ¿Es no tenés algún otro. seleccionada o no seleccionado? No me acuerdo. No seleccionada. Fíjate más arriba en el input, tenés que tener alguno. No, en el input no. Subí más, a ver. Console log searching, ahí está. No, probalo ahí, a ver. Ahí va. Lo que te estaba trabando, que no te dejaba renderizar, era el console log que tenía en línea 76, que estaba complicadito. ¿Ven? Ella al pasarle la categoría, marcar de vuelta a todos. ¿Sí? Le vuelve a traer todas las categorías. ¿Por qué? Porque establece una categoría en particular que no te filtra todo, que te permite filtrar todo a través de los condicionales. ¿Qué es eso que te pasaba a vos que vos me decías tengo que refrescar de vuelta? Bueno, es precisamente por eso, porque no le dejaste ninguna categoría que a vos te permita establecer un condicional y que ese condicional te vuelva a traer todo el array. Claro, pero en mi caso, claro, ya tiene en el HTML, yo lo tengo dinámico a a todo el select. ¿Pero se lo puedes agregar? Y le agrego y se me duplica. O sea, me agrega, por ejemplo, todas las No, pero categorías, se lo tenés feria. que agregar Ajá. antes en el HTML propiamente dicho. Ah, ok, ahí pruebo. Porque si no vos lo vas a Dale. agregar, lo que a vos te pasa es que lo agregás en el dinámico, pero acordate que el Claro. dinámico te agrega uno a uno de los elementos y te agrega un elemento más el que le pusiste, un elemento más el que le pusiste, un Claro. elemento más el que le pusiste. Entonces agregáselo directamente la opción al HTML. Perfecto, ahí pruebo. Entonces te va a quedar una sola opción. Bien. Estábamos. ¿Se había salido la duda o no? Quedó la duda todavía. Me fui y no me acuerdo cuál era la duda, qué es lo que me habían preguntado. No, lo de la palabra first. Claro, bueno, ahí le cambiamos la palabra para que quede más alineado con lo que hace el elemento, que a veces si no es difícil identificar qué es lo que hace si la palabra es diferente. Acá es no seleccionado, también para que sea más claro le podría haber puesto todas las categorías. Entonces ahí quedaría todavía más claro el selector. Ahí tendría que ser, o sea, básicamente el mismo valor que el que aparece en el index, a donde dice no seleccionada, tiene que Sí. ser no seleccionada y no first, porque así aparece en el index.
Exacto, porque si no, no tiene con qué compararlo. Vos le estás diciendo, el valor de esto es no seleccionado y el condicional va a buscar first. Claro. Entonces first te va a dar siempre diferente. O sea, vos estás diciendo, si selector es igual a no seleccionado, y te va a decir, no, no es igual a no seleccionado, es igual a first. Entonces te lo va a pasar acá abajo. O sea, él lee la palabra textual así tal cual como aparece. Exacto. Exactamente. Vale, vale, vale. Vos le estás diciendo, fíjate si selector es igual a first. Si es igual a first, haceme esto. Si no es igual a first, haceme esto. Entonces, ¿qué pasa? Va a buscar first, primero no lo va a encontrar. Y después vos le estás pidiendo que filtre por no seleccionado. Y no seleccionado no es una categoría dentro del array. Entonces ahí ya le hiciste un mambo al código que no entiende nada. ¿Y qué hace? Se queda duro. No te trae nada. ¿Me explico en qué repercute el error de tipeo acá arriba? Primero, supongamos que buscas first y vos tenés no seleccionado. Va a pasar por acá y va a decir, ¿es igual a first? No, no es igual a first. Vamos a la línea de abajo, al else. Entonces, ¿qué voy a hacer? Listo. Filtro las car por nombre, perfecto, tengo el dato del input y voy a buscar car.categoría igual a val. ¿Cuál es el val? No seleccionada. ¿Y existe el val no seleccionada dentro de las categorías de las tarjetas del array? No. Entonces, ¿qué va a traer? No va a encontrar el valor. Entonces no trae nada, no se mueve. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Bien. Supongamos que pasamos esta línea, listo. ¿El input es diferente a vacío? Entramos acá, listo. ¿Tiene texto? Entramos acá. ¿No tiene texto? Pasamos al else. ¿El else qué va a verificar? Lo mismo. Si selector es igual a no seleccionado. Si es igual a no seleccionado, ¿qué le vamos a pedir? Que me traiga todo. ¿Y qué hacemos? Select igual a data, a todo. Tráeme todo. Si no, si es diferente a no seleccionado, eso va a implicar que tiene seleccionado una categoría. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Filtrámelo por la categoría. Todos esos condicionales que siempre nos va a dar una única respuesta, pase por donde pase, nos va a dar un único valor para nuestra variable select, que es la que está en línea 65, se lo vamos a pasar a displayCard. Entonces, ¿qué hacemos? Al pasárselo a displayCard, actualizamos el valor que ella tiene que utilizar y vuelve a renderizarnos las cartas. ¿Ahí quedó? Profe, no entendí, en esta opción trae todas las tarjetas. No, en la del else if. Ahí, en esa opción, primer condicional, te verifica si el input tiene algo escrito. No, no tiene algo escrito. Es decir, que ya por el input no se va a filtrar. Entonces me voy al else, de línea 72. Primera verificación dentro del else. Selector, ¿es igual a no seleccionada? Sí. Es decir, vos no tenés ninguna categoría seleccionada. Entonces, ¿qué va a hacer si no tenés ninguna categoría seleccionada? Y no tenés nada en el input. Te va a traer todo. ¿Quedó ahí? Sí, ahí quedó. Gracias. ¿Sí? Piensen siempre en los condicionales al momento de armarlo en este paso a paso desde la lógica. Quiere decir, a ver, primera opción, que el input tenga algo. A ver, hacer los filtros cruzados no es fácil. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Primera opción, el input tiene algo. Sí, bueno, ¿qué hago? Me bajo. Y si el selector tiene algo, listo, primer condicional. Si el input tiene algo y el selector no tiene nada, listo. Ahí entraste en el else. Otra opción, si el input no tiene nada, pero el selector tiene todas las categorías, la otra opción. Si el input no tiene nada, pero el selector tiene una categoría, ¿qué hago? ¿Sí? Esa es la toma de decisiones dentro del código. Siempre los condicionales, anidemos la cantidad que anidemos dentro de un bloque de condicional, nos tiene que dar un único resultado.
Es decir, no puede verificar uno y verificar el otro y que los dos sean verdaderos. Porque ahí es donde se nos clava el código y no nos filtra. ¿Quedó ahí? Pregunten, chicos, sáquense las dudas que tengan en relación a esto. No entendí dónde sacó En no la última, selecciona, en el no último índice. seleccionada. No alcancé a ver dónde salió el no seleccionada, no alcancé a ver. El no seleccionado sale de Sí. las opciones del... Andate al index al HTML. Ese establece las categorías. Para el próximo, estas tienen que ser dinámicas también. Ok. ¿Sí? Pero la primera categoría no es dinámica. Esta la puedo hacer dinámica y tomarlo desde los valores de la categoría del array. Pero la primera no es dinámica porque no se va a repetir nunca. Es una categoría única. ¿Qué establece esta categoría? ¿Qué te permite? Volver a traer todos los elementos. Si vos no pones esta categoría, siempre te va a quedar parado el select en una categoría a filtrar. Y no vas a poder volver a tener nunca todos los datos. Ah, ok, profe, gracias. Sí, es que no encontraba dónde estaba no seleccionada. Es el primer valor que le dio en el select. Ok, para que le Exacto. traiga todo. Sí, Ok. un poco lo que veían, recién no me acuerdo quién me planteaba, que se le hacía dinámica. Esta categoría en particular la tenés que dejar en el HTML, no tiene que ser dinámica. Porque si no, lo que te va a hacer es que te va a incluir cada vez que vos pases por un elemento. Cuando vos la Sí. querés hacer dinámica. Eso es lo que yo le preguntaba, si todo el select se puede hacer dinámico. Ok. Sí, es que tiene que ser dinámico. Para la Pero, próxima entrega va a tener que estar dinámico esto. pero el primer valor no El seleccionado. primer valor no. Ok. El valor que a vos te filtra todo no, porque es un valor único, que no existe dentro de las categorías del array. Vos no tenés ninguna categoría dentro de tus objetos de tu arreglo que sea no seleccionado. Todas tienen una categoría. Ese era mi duda. Listo, profe, gracias. Ojo que ahí te lo va a imprimir en el HTML. Tenés que ponerle comentario de HTML. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, profe, a mí no me quedó claro cómo el mío es dinámico. Pero igual le pregunto a la tarde, profe, si pasa por los grupos. Como quieras, ¿querés Por la hora. compartirlo? Igual voy a pasar por los grupos, pero ¿querés compartirlo? Lo compartimos. Igual el tema de Por la hora, digo, más que nada, ¿no? Claro, como le hace quieras. falta Yo el igual a la tarde 7.000. voy a hacer una repasada por Por los eso, grupos. no hay problema. Si Rapidito pasa por el grupo, vemos ahí. y lo vamos viendo. Dale. No hay Veamos problema. Sí, yo también Bueno. me había quedado con algunas dudas, pero o sea, ni siquiera entraba en Select, ya iba más por el checkbook. Por el Pero lo checkbook. vemos a la tarde, cualquier cosa. Bien. ¿Qué querés hacer? ¿Comentarios en el HTML? Sí. Pone mayor que, signo de admiración, guión, guión, y para cerrarlo, guión, guión, signo de admiración. Espérate que no te veo a ver cómo estás escribiendo. Ahí lo tenés hecho. Ahí está. Sí, ahí está comentado. Listo. Cambia cada uno de los lenguajes en los comentarios, a veces es fácil. Si lo escribías así, te iba a aparecer todo en el HTML. Bien. Como repasada en cuanto al manejo de filtros cruzados, ¿les quedó? Sí, señor. ¿Sí? Bien, yo ahora les paso un ratito el Playground, voy a ver si puedo pasarles ya ver si le puedo pasar algún formato para modificar el data picker del date y pasarle los diferentes formatos del date. Y nada, tipo 2 más o menos, arranco a pasar por alguno de los grupos y vamos viendo alguna cosa en particular que tengan y nada. Eso. ¿A qué horas es que empieza a pasar por los grupos, profe? Tipo 2 más o menos, yo también como, soy ser humano, sean malos.
Ah, sí. Sé que era un robot, profe. Sí, Ah, profe, ok. sí, No, sí, no, lo estoy hasta entiendo. tarde, pero también como. No, sí, yo sé. Ok. Sí, profe, no es un bot. Un No, bot. no contesto en automático. Nada, sí, tipo 2 más o menos. 2 arranco por los grupos. Calculo que empiezo, si quieren vayan pasándose al grupo, si quieren a ver alguna cosa en particular y vamos pasando. No pasa nada. Y nada, sí, tipo más o menos esa hora arranco a pasar por los grupos, así les saco las dudas y ya tienen para el fin de semana como para completar sus trabajos y hacer todo de manera dinámica. ¿Vieron qué lindas aplicaciones que salen haciendo las cosas dinámicas, no? Sí, recopado. Qué lindas cosas que se pueden hacer en JavaScript. La realidad es que no tenemos límite y cuando veamos la parte de arranque del 6 al 1, ya están ventajeando, ya están sacando ventaja ahí. El famoso pido primero. Eh, Nada, y cuando veamos la parte de framework, que ya entren en lo que es MERN, van a ver que no tienen límite en lo que pueden llegar a desarrollar. No hay límite. Hay aplicaciones, yo el otro día estaba chumeando las aplicaciones como las más novedosas o las más jugadas en, en React y en diferentes frameworks. Hicieron hasta un autito de carreras que se mueve y podés ir seleccionando los diferentes elementos de tu página. No, hay cosas que son tremendas, hechas. Y todo con lenguaje JavaScript. O sea, el límite realmente lo ponemos nosotros en cuanto a lo que queremos hacer. Pero bueno, un poco para que también lo tengan en cuenta. Se puede hacer de todo y para todos los gustos. Bueno, chicos, los libero para que vayan a comer y nada, tipo 2 empiezo a hacer una repasadita por los grupos y vamos viendo algún temita en particular que tengan ahí y me comprometo a pasarles esto de si encuentro alguna manera de modificar el data picker, el date, del input date. ¿Sí? Dale, gracias, profe. No, por favor. Nos vemos a Gracias. la tardecita. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.